Buenas y bienvenidos a la semana número 8 del curso RS 503 y 210 de Métodos de Investigación, Redacción y Tecnología. Con ustedes nuevamente el Dr. Sánchez. Estamos ya en víspera casi de concluir esta clase y es importante hablar de ciertas consideraciones que son muy importantes para ustedes en términos de ya finalizando su trabajo final y dándose cuenta de que esté todo listo. Uno de los puntos más interesantes de la investigación, si usted no lo conocía, es que la introducción del trabajo se hace al final, así como lo oye, al final del trabajo. Cuando usted termina todo el trabajo hasta la conclusión, usted vuelve a hacer una revisión de su bosquejo introductorio para ajustar y hacer una introducción nuevamente. Así que es interesante esto porque usualmente los estudiantes en la práctica comienzan con la introducción y desarrollan el trabajo y luego la introducción no tiene nada que ver con el contenido del trabajo. Bueno, en este caso en particular, ustedes van a aprender a cómo hacer una introducción con éxito de su trabajo de investigación. Y así podrá esa introducción motivar al lector a evaluar su trabajo mejor y también a mantenerlo atento a lo que usted está escribiendo en su trabajo. Entonces, ¿cómo elaborar una introducción? Vamos a empezar desde el punto de vista de que ya ustedes terminaron todo su trabajo académico, que tienen un bosquejo introductorio que hicieron al principio, más o menos para guiarse, pero ya terminaron todo, tienen todo listo, entonces vamos a hacer ahora la introducción a su trabajo. Muy bien, entonces vamos a empezar. La introducción. Una vez establecido el tema, se define el problema, lo que se quiere probar e investigar de ese tema. Esto se expresa con una oración que tenga un sentido completo. Por ejemplo, bajo el tema de la fe, se quiere abordar aspectos aparentes de diferencia entre Pablo y Santiago, el escrito sobre diferencias entre Santiago y Pablo en cuanto a la fe y las obras. Entonces, luego de elaborar el tema, se comienza a trazar, lógicamente, lo que sería el primer paso de la introducción. Luego se determina el propósito del trabajo de acuerdo al tema escogido y al problema planteado. El propósito surge como respuesta al problema planteado. Ya eso es un resumen básico de lo que hicimos durante el proceso de selección del tema y el uso del pensamiento crítico. Así que completamos. Se ha escrito sobre la diferencia entre Santiago y Pablo en cuanto a la fe y las obras, sin que hasta ahora haya completa claridad sobre el tema. En ese trabajo se pretende conciliar ambas posiciones tomando en cuenta que la Biblia no se contradice. Por ejemplo, aquí en esta frase, en cuanto al estudio, se está pretendiendo conciliar. O sea, cada introducción tiene que tener una pretensión, un objetivo planteado que busca la solución de un problema o por lo menos entender el problema con más profundidad. Entonces, el tercer paso es de diseñar el proceso de la investigación. En el caso de la monografía, el primer paso es de ubicar la bibliografía que se utilizará. Entonces, ya ustedes hicieron eso durante el proceso del bosquejo investigativo, en el cual tuvieron una bibliografía y un bosquejo lógico que les sirvió para hacer una introducción del bosquejo para elaborar su trabajo. Pero ahora, esta lista es posible que cambie en el proceso de investigación y redacción del trabajo. Pero al principio mantenerla ayuda para motivarse a la escritura. Ya luego que termina y hace la revisión final de la bibliografía al terminar su trabajo, entonces usted elabora primeramente para escribir su introducción un ajuste a su bosquejo de el trabajo. Esto sería la tabla de contenido. Usted hace un ajuste de los títulos de una manera lógica en su tabla de contenido, que es el bosquejo del trabajo, para entonces ver las diferentes divisiones del trabajo que funcionan de manera lógica. Con todo esto a mano, ya con su bosquejo de la tabla de contenido terminada, que ya tiene su conclusión y el desarrollo y todo eso, entonces usted procederá a hacer formalmente la introducción. En la introducción planteará el problema que se abordará como parte de un tema mayor
el propósito del trabajo, los límites trazados para el trabajo, el procedimiento que se usó para hacer el estudio y el bosquejo o divisiones que se presentarán en el cuerpo de la investigación, y lo último debe de coincidir con la tabla de contenido. Así que es importante que la tabla de contenido coincida o su introducción coincida muy bien con el desarrollo del bosquejo que está en la tabla de contenido. Así que los puntos principales en la introducción debe ser plantear el problema que se abordará. Debe de plantear un problema a la introducción. Por favor, plantea un problema. No divague mucho tratando asuntos que no van al grano con el tema del trabajo. Plantea el problema del trabajo como el tema mayor. Número 2, el propósito del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo al tratar el tema? ¿Qué es que se procura? ¿Cuál es el objetivo final? También debe plantear los límites trazados por el trabajo, el procedimiento que se usó para hacer el estudio y el bosquejo en divisiones que se presentará al cuerpo de la investigación. Debe de presentar las diferentes divisiones someramente y también la metodología que usted utilizó para hacer este trabajo. Por ejemplo, usted puede decir en su trabajo, en este trabajo académico se utilizó la metodología de campo, de entrevistas, o puede decir, se ha utilizado material bibliográfico importante, relevante sobre la persona de estudio, o si es de la Biblia, se han utilizado comentarios especializados de la Biblia que tratan sobre diferentes puntos de vista sobre el tema. ¿Me entiende? Entonces tiene que explicar muy bien a su audiencia receptiva la metodología que usted está utilizando para desarrollar su trabajo. Todo esto al final tiene que coincidir lógicamente con la tabla de contenido. O sea, no puede haber un divorcio entre la tabla de contenido, el contenido de su trabajo y la introducción, porque inmediatamente cualquier lector se da cuenta de eso, y especialmente los profesores se dan cuenta que no se ha hecho un trabajo de investigación siguiendo un parámetro convencional de investigación o las normativas investigativas, que es desarrollar todo el bosquejo lógico, el pensamiento crítico, desarrollar el trabajo con la fuente de investigación, ir depurando fuentes de investigación de primer, segundo, tercer grado, trabajar con los títulos de nivel, los temas importantes, todo aquello. Entonces, concluir con una idea que nos lleve con una buena bibliografía, entonces a trazar una tabla de contenido, bosquejo, tabla de contenido que nos ayude entonces a hacer una introducción del trabajo. Fíjense, es la introducción, el último punto de su trabajo. Entonces es importante que vaya de la mano con la tabla de contenido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre un trabajo académico cualquiera, vamos a decir sobre Santiago y Pablo, y la introducción para ese trabajo sobre la fe, por ejemplo, ¿cuál sería la definición? Vamos a escoger un tema cualquiera sobre Santiago y Pablo, sobre la fe, y si hacemos una introducción podría estar construida de la siguiente manera. Se ha escrito sobre las diferencias entre Santiago y Pablo en cuanto a la fe y las obras, sin que hasta ahora haya completa claridad sobre el tema. Como ven, ya eso es un párrafo, una idea introductoria, una oración introductoria porque traza un problema. Se ha escrito sobre las diferencias, ya hay diferencias, eso es contraste, entre Santiago y Pablo en cuanto a la fe y las obras, sin que hasta ahora haya una completa claridad sobre el tema. O sea que se asume que no hay una claridad. Ese es el problema. Vamos a ver la siguiente oración. Este trabajo pretende conciliar ambas posiciones tomando en cuenta que la Biblia no se contradice. Ven, está presentando una premisa la cual se quiere demostrar. Continuamos. Aquí está. Para ello, la investigación se basa en las cartas escritas por ambos en la Sagrada Biblia, en el análisis histórico-gramatical que de ella han hecho algunos autores sobre los últimos 20 años. Entonces, aquí varios puntos importantes. Para ello, ¿cuál es la metodología de investigación? Para ello, la investigación se basa, número uno, en las cartas paulinas y de Santiago, la epístola general, sobre lo que dice la Biblia sobre el tema de la fe y las obras. Y también en el análisis histórico-gramatical. Esto incluye hermenéutica y estudio profundo de la exégesis del griego, posiblemente, con algunos otros autores, comentaristas, que han producido material relevante en los últimos 20 años. Entonces, esta palabra, los últimos 20 años, traza relevancia y también el tiempo
también donde se ha establecido esta investigación. Ha reducido potencialmente el tiempo del material a ser analizado. No se está hablando de todos los estudios que se han hecho sobre estas cartas del principio de la cristiandad, sino en los últimos 20 años. Esta ha sido la manera como el autor de esta introducción está reduciendo y simplificando muchísimo más el campo de estudio para conseguir la información. El siguiente es, el estudio se divide en 3 secciones. Ya estamos hablando de tabla de contenido aquí. ¿Entienden? ¿Ven qué bonito? Entonces, en la primera se comparan los escritos de ambos autores. En la segunda se presentan los argumentos que muestran cómo las posiciones pueden ser antagónicas. Y en la tercera se hace referencia a los argumentos que se consideran complementarias o complementarios entre ambas posturas. Aquí hay 3 divisiones. Ya estamos hablando que estas divisiones están en la tabla de contenido, ¿entienden? Entonces es muy importante ir de la mano con la tabla de contenido. Culmina la investigación con las conclusiones que se derivan de ella. Ahí tienen entonces un ejemplo de cómo hacer una introducción bien simple, y sin complicarse la vida, trazando esos puntos que antes mencionados. Entonces, otro punto importante es recomendable escribir la monografía o el trabajo de investigación en tercera persona y no en primera persona. Deben de evitar al máximo utilizar la primera persona y la segunda persona también. El yo y el tú no entran dentro de una monografía y trabajo final. Eviten eso al máximo porque resta mucha credibilidad a su trabajo. Así que debe de escribir en tercera persona y de manera objetiva. Note que en la introducción que presentamos dice, el estudio se divide y no dice, divido el estudio a manera del yo. Yo divido el estudio. Otro ejemplo es, en la segunda se presentan, como dice aquí, en la segunda se presentan y no en la segunda presento. Evitar utilizar, en este caso, la segunda persona. Que realmente no ayuda. Eviten utilizar la primera y la segunda persona en su trabajo y absténgase a eso, permaneciendo en la tercera persona, escribiendo en tercera persona, como hemos demostrado. Nuevamente vamos a leer esta introducción rápidamente para que ustedes tengan una idea. El trabajo se titula Santiago y Pablo, cuestiones entre la fe y las obras. Esta sería la introducción. Se ha escrito sobre la diferencia entre Santiago y Pablo en cuanto a la fe y las obras, sin que hasta ahora haya completa claridad sobre el tema. En este trabajo se pretende conciliar ambas posiciones tomando en cuenta que la Biblia no se contradice. Para ello, la investigación se basa en las cartas escritas por ambos autores en las Sagradas Escrituras y en el análisis histórico-gramatical que de ellas se ha hecho o han hecho algunos autores durante los últimos 20 años. El estudio se divide en 3 sesiones. La primera se comparan los escritores de ambos autores. En la segunda se presentan argumentos que muestran cómo la posición antagónica de ambos autores. Y en la tercera división se hace referencia a los argumentos que se consideran complementarios entre ambas posturas. Termina la investigación o culmina con las conclusiones que se derivan de ella, del trabajo. Entonces, esto sería un ejemplo, lógicamente, que ustedes pueden trabajar un poco más su introducción, elaborarla, utilizar más recursos y todo eso, pero mientras más simple y sencillo y más objetiva sea su introducción en cuanto a la relación del contenido de su trabajo, la conclusión, la tabla, el orden lógico en la tabla de contenido y el bosquejo, su introducción va a tener calidad y va a llamar la atención a los lectores, los cuales van lógicamente a leer y a entender mejor su trabajo. Así que, hermanos, les doy gracias por su atención y que Dios les bendiga rica y abundantemente.